tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando y pues también estamos contentos de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y pues nuestra invitación es que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y pues hoy ya estamos en el estudio número 40 de esta larga travesía y que hemos ido avanzando, gracias a Dios, poco a poco. Y hoy vamos a estudiar, hoy vamos a ver la resurrección de Cristo Jesús. Para ello, mi querido hermano y amigo, los escépticos del tiempo de Cristo eran los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Tampoco los escépticos de nuestros días creen en que Cristo Jesús haya resucitado, incluso que haya existido. Pero pues, mi querido hermano y amigo, la resurrección es una piedra angular de la fe cristiana. Sin ella, el cristianismo carecería de sentido. Sería la religión de los ilusos, pudiéramos decirle. Felizmente, pues, la resurrección de Cristo es uno de los pilares más sólidos de la historia y de la fe. Con gran poder los apóstoles pues daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y también hoy, mi querido hermano, los que conocen a Cristo dan testimonio de su resurrección. Fíjese cómo en el Salmo 16:10 ya se predecía, ya se había predicho de la resurrección de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos cómo ya desde el Antiguo Testamento la profecía y los salmos hablaban acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Incluso en el libro de Jonás, cuando Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, Jonás era un símbolo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Mira cómo dice Mateo 12:40, palabras de Cristo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y mira con qué otras palabras tan sencillas, pues Cristo Jesús predijo su resurrección. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Y aquí mismo en Mateo, en el siguiente capítulo, el 17, versículos 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es muy interesante y muy importante, porque tanto el Antiguo Testamento ya predecía que Cristo Jesús resucitaría, y cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él también les enseñó a sus discípulos que Él resucitaría. Incluso cuando los judíos le pidieron una señal a Cristo Jesús de que Él era el Mesías, fíjense lo que le contestó Cristo Jesús a estos judíos. En Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero esto es muy interesante, porque así como sucedió en aquel tiempo, también hoy, mi querido hermano y amigo, sucede con nosotros, o sucede con muchos, que cuando Dios nos está hablando de alguna manera o de alguna cosa, muchas veces queremos sacarle la vuelta, o muchas veces no entendemos. Porque mira lo que dice el versículo 20 y el versículo 21 de qué fue lo que ellos entendieron, pero qué era lo que Cristo Jesús estaba hablando. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Ellos tenían su vista puesta más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y ellos voltearon a ver el templo y dijeron: no puede ser posible que si en 46 años este templo fue construido, tú lo destruyas y en 3 días lo vayas a levantar. Pero la escritura misma está explicando y nos está explicando a lo que se refería Cristo Jesús.
Ahora mira, después de la resurrección, ¿cuál fue el efecto que tuvo en los discípulos? En este mismo capítulo 2 de Juan, pero ahora en el versículo 22, fíjate lo que dice. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. He ahí la importancia, mi querido hermano y mi querido amigo, de comprender o de poner atención a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que pensamos que quiere decir o no a lo que piensa otra persona que está diciendo la palabra de Dios. Y también es muy importante que mantengamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, porque al parecer para los discípulos no fue tan importante lo que Cristo Jesús dijo porque se les olvidó, sino fue hasta cuando Él resucitó que ellos se acordaron. Pero sabemos que los judíos, como estaban en contra de Cristo Jesús, pero conocían las Escrituras, conocían seguramente el Salmo 16 que acabamos de leer, seguramente también conocían la historia de Jonás y sabían que todas esas historias, que toda la escritura del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús y que hoy tristemente también muchos predicadores evangélicos quieren u olvidan que el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús y lo rechazan, y es por eso que no comprenden las Escrituras completamente. En Mateo 27, del 62 al 64, fíjense lo que los judíos hicieron. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, o sea, hablando de Cristo Jesús, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos. Imagínense, mi querido hermano y amigo, ni siquiera los discípulos creían que iba a resucitar, o ni siquiera ellos se acordaban de lo que Cristo Jesús había dicho, y ellos diciendo no sea que vayan a venir, pero sigue diciendo: y hurten, vengan ellos de noche, y hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y por supuesto, Pilato escuchó a los judíos, porque en el versículo 65 y 66, mira lo que dice: y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, o ahí tienen una guardia. Vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias sobre el sepulcro. Qué interesante. El pueblo que debió haber aceptado a Cristo Jesús, el pueblo que debió haber predicado por cientos y miles de años acerca de la venida de Cristo Jesús, acerca del Mesías y de lo que venía a ser, no querían que Cristo Jesús resucitara. No querían el Salvador que había llegado, porque ellos tenían otra idea del Salvador. Pero bueno, sabemos que esto fue prácticamente inútil, porque en el capítulo 28 de Mateo, los versículos del 1 al 6, fíjate lo que pasó. Pasado el día de reposo, esto es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, ya el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué hermosas palabras y qué hermoso relato. Cristo Jesús ha resucitado. Y pues la muerte no lo podía retener. No lo podía retener porque Él murió sin pecado. Y porque la muerte solamente cae o sobrecae sobre aquellos que han pecado. Fíjate lo que dice Hechos 2, 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. Este es el discurso de Pedro a todos los judíos que estaban ahí reunidos y que estaban escuchándolo. La muerte era imposible que retuviese a Cristo Jesús, porque Él era sin pecado, porque no había condenación para Él. Ahora, Pablo también habló acerca de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuevamente, lo que Pablo estaba escribiendo todavía no estaba incluido, pudiéramos decir, en las Biblias de aquel entonces. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Y ya Pablo aquí nos dice, mi querido hermano y a mi querido amigo, que como estaba escrito, o sea, en el Antiguo Testamento, así tenía que suceder. Y como estaba escrito, así se había hecho. Entonces, ¿quieres conocer más acerca de Cristo Jesús? ¿Quieres saber más? No hagas caso de lo que te dicen los pastores de que el Antiguo Testamento ya está caducado o ya no es necesario. Sí, mi querido hermano amigo, es necesario todavía, porque el apóstol Pablo lo dice aquí. Ahora, mira los discípulos o los apóstoles que vieron a Cristo Jesús. En los siguientes versículos de aquí de 1 Corintios, del 5 al 8 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya estaban muertos. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla de la muerte acerca como un sueño? Y cuando tú vas a dormirte, literalmente, no morirte. Cuando tú vas a dormirte, sabes que vas a despertar al siguiente día, ¿verdad? Tristemente hay mucha gente que no despierta, pero hablando en términos normales, en términos generales. Entonces, por eso Dios habla acerca de la muerte o la compara como un sueño. Porque si tú estás en Cristo, aunque estés muerto, vas a vivir. Dormido, te despertarás. Y sigue diciendo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo también podía él llamarse apóstol porque se le apareció, y eso es lo que quiere decir apóstol, aquel que se le apareció a Cristo Jesús o estuvo en contacto con esa persona. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resurrección de Cristo Jesús? ¿O cuál es la importancia que se atribuye a esta resurrección? Los versículos 14, 17 al 18 dice de la siguiente manera, aquí mismo de 1 Corintios: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero la buena noticia, mi querido hermano y amigo, es que sí resucitó y que nuestra fe no es vana, sino es y debería ser aún más fuerte por esa resurrección de Cristo Jesús. Y mira lo que dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Interesantísimo, primicias de los que durmieron. O sea, de los que ya estaban muertos y aún de los que han muerto hasta el día de hoy. Mi querido hermano amigo, qué interesante. Pero sigue diciendo, y hay más cosas interesantes acerca de esto. Hay una gran verdad que se desprende de esta resurrección de Cristo Jesús. En el versículo 22 dice: porque así como Adán, todos mueren. Recordemos que Adán pecó y por ende el pecado se contagió a todo el mundo. También en Cristo todos serán vivificados. Teníamos la condena de la muerte por el pecado de Adán, y el pecado contagió a todo el mundo hasta nuestros días hoy. Pero a través de Cristo Jesús podemos ser vivificados. Podemos, aún estando muertos y habiendo muerto en Cristo Jesús, volver a vivir. Ahora, hay un mensaje que ha dado Cristo a todos sus seguidores en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el libro de las revelaciones. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 1:18: yo soy el viviente y yo estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Él tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Él puede abrir para que tú no mueras, y puede abrir
para que tú salgas del sepulcro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi querido hermano amigo. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios que los creyentes pueden experimentar en la vida diaria? Vamos a ir rápidamente ya para ir terminando en Efesios 1, 18 al 20. Dice, para que conozcáis cuál sea la soberana grandeza de su poder para con nosotros, que creemos conforme a aquella operación de la potencia de su fortaleza que obró en Cristo, cuando le levantó de entre los muertos. Interesante que dice que para que conozcamos que hay un poder, que hay una grandeza en nosotros o preparada para nosotros, y que ese mismo poder hará la misma operación que hizo en Cristo Jesús para levantarlo y para levantarnos a nosotros también. Solamente esto podemos creer a través de la obediencia, a través de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la próxima semana, mi querido hermano y amigo, estaremos estudiando acerca del Espíritu Santo y su obra. Pero quiero dejarte con una cita, nada más la cita. Te voy a dejar de tarea Romanos 6, 3 al 5. Quiero que lo leas. Te voy a decir lo que dice más o menos. No lo voy a leer, pero quiero que tú sepas que a través de la ceremonia que tenemos del bautismo, el bautismo bíblico de sumergirse en el agua, esta nos hace recordar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Cada vez que una persona se bautiza, tú que ya has sido bautizado, tú que ya has estudiado la palabra de Dios, debes de recordar que así como Cristo Jesús murió, Él también resucitó. Y en ese acto, en esa ceremonia del bautismo, está la muerte y está la resurrección. Está la muerte al antiguo yo y la resurrección a una nueva vida. Y esa nueva vida te la da Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que